Era el 17 de octubre de 1954, cuando las primeras luces aparecieron en el cielo de una pequeña aldea en Francia. Era un pueblo tranquilo, rodeado de campos interminables y cubierto esa noche por una neblina espesa. Los vecinos miraban desconcertados desde las ventanas de sus casas. En el horizonte, destellos plateados iluminaban los bosques cercanos, pero no había ruido alguno, solo el sonido del viento. Pierre, un granjero curioso y temerario, decidió investigar. Armado con una linterna y un viejo rifle, salió hacia el origen de las luces. Varios vecinos, intrigados pero temerosos, lo siguieron desde la distancia. En el campo más alejado, lo vieron detenerse en seco. Allí, entre la niebla, pequeñas figuras humanoides caminaban lentamente. Tenían ojos desproporcionadamente grandes y cuerpos metálicos que reflejaban las luces en extrañas tonalidades. No emitían sonido ni parecían moverse como algo vivo. «Es una broma», gritó Pierre, con la voz temblorosa. Dio un paso adelante, apuntando con su rifle. Pero entonces, una de las figuras levantó un brazo largo y delgado. Una luz blanca salió de su extremidad, envolviendo a Pierre en un resplandor cegador. Sus gritos resonaron en la noche antes de desvanecerse junto con él. Cuando la luz se apagó, solo quedó el sombrero de Pierre, chamuscado, y el olor a creosono en el aire. Los aldeanos huyeron aterrados hacia sus casas, cerrando puertas y ventanas. Nadie durmió esa noche. Las luces seguían apareciendo, moviéndose lentamente sobre el pueblo. A medida que pasaban las horas, los vecinos comenzaron a escuchar golpes en sus puertas y ventanas, suaves pero insistentes. Algunos se asomaron y juraron haber visto las figuras humanoides caminando por las calles vacías. A la mañana siguiente, 4 casas estaban vacías. Familias completas habían desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaban muebles volcados, huellas quemadas en el suelo y marcas extrañas en las paredes. La noche siguiente, las luces regresaron. Más vecinos desaparecieron, y los pocos que quedaban comenzaron a notar cambios en el ambiente. Los animales estaban inquietos, las plantas marchitas, y un frío inusual se apoderaba del lugar. Uno de los últimos testigos, un anciano llamado Marcel, escribió una carta antes de que también desapareciera. En ella describió cómo las luces parecían entrar en su casa, flotando como si buscaran algo. Al final de la carta, solo escribió: «No sé si leerán esto, pero ellos vienen. Ellos ya están aquí». Cuando las autoridades llegaron días después, no encontraron nada. La aldea estaba desierta. Las casas abandonadas parecían haber estado vacías por años, aunque los reportes decían que apenas habían pasado días. En los campos cercanos, había marcas circulares quemadas en el suelo, como si algo pesado hubiera aterrizado. El caso fue archivado, y la aldea se borró de los mapas. Pero hasta el día de hoy, algunos viajeros juran que, al pasar por aquella región, pueden ver luces en la distancia y escuchar susurros en el viento, como si las almas de los aldeanos desaparecidos intentaran advertir a los curiosos de no acercarse demasiado.